Hola, hola, ¿cómo estáis? Yo estoy muy emocionada, ¿ya me veis? Este video va a ser muy diferente, muy movido. Mañana agarro un vuelo para España. Yo quiero unos tacos. Qué mala la comida de los aviones. Acabo de llegar a Vilasar. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué heavy! ¿Pero qué pasa? Quiero hacerle una sorpresa a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrinito. No tienen ni idea que voy para allí. De hecho, es la primera vez que estoy tanto tiempo sin verles. Con todo esto de la pandemia, normalmente yo iba cada 3 meses. Y ahora hace un año que no voy. Y se creen que voy a ir de aquí 4 o 5 meses. Siempre tengo el dilema de si decírselo antes o darle la sorpresa. Y yo soy como mi padre. Me encanta dar sorpresas. Hago este vídeo también porque os quería explicar cuáles son los requisitos para volar. Con Aeroméxico lo que te piden es o una PCR o un test de antígenos. También tengo que rellenar un cuestionario para volar, que me darán un QR y ese QR lo tengo que presentar a la entrada de España. Me acompañaréis en este día, tanto hoy como mañana. Me gustará compartirlo con vosotros porque será mucho más light. Espero que os guste este vídeo. Y sobre todo, que veáis la cara de felicidad de mi madre. No sé cómo organizar lo de mi madre. Voy a llamarla por Skype y le voy a decir que tengo que recibir una carta de YouTube, que estoy esperando un código para poder monetizar el canal. Que por cierto no la recibo ni para atrás, la cartita. Le voy a decir que pues es que cuando empiezo a mentir es que de verdad voy a decir que va a ir un cartero y que por favor esté disponible para que vaya a buscar la carta. Voy a intentar llamarla. Mami, ¿dónde está? Que tu hija quiere hablar contigo. A ver, ¿dónde estará? Voy a escribirle un WhatsApp a ver si me contesta. Mami, ¿te puedo llamar? Espera, que ha venido el Sergi. Es que el Sergio es mi cuñado. Le he pedido a mi cuñado, que es el único que sabe que yo voy, que compre otra prueba de antígeno y así cuando llegue me la pueda hacer y nadie de la familia corra ningún riesgo. Bueno, pues nos esperaremos, a ver. Me está marcando. Hola, mami. Hola, ratona. ¡Ay, qué guapa mi niña, madre! Me han llamado del YouTube. Me escribirán a mí y yo te enviaría un WhatsApp. Pues ya está, tú me dices, mamá, ya están allí. No hay ningún problema, hija. Vale. Te quiero. Te quiero, mami. Guapa mi niña, cuánto que guapa es mi niña, Dios mío. Ya está. Así que, seguidores, lo hemos hecho bien. Vamos a por el siguiente paso. ¡Shh! Estoy preparando la maleta. Realmente es mochila. Como voy a Madrid, luego hago transbordo, metro, luego voy a Barcelona, luego a mi pueblo, me es mucho más cómodo llevar este tipo de mochilita. Y lo que hago, para que no ocupe la ropa, hago como un churro, diría yo. Como que le doy vueltas así, luego no me ocupa nada y puedo poner un montón de ropa. Mirad, lo pongo hacia abajo. A ver, aquí. Esto es una camisa, ¿no? La pongo así y voy haciendo como un churrito. Y luego esto también va bien porque no se arruga nada la ropa. Esto es la camisa, se va poniendo uno al lado de otro y de otro. Es una manera de llevarte mucha ropa a un lugar y parece que llevas muy poca. Voy a empezar a meter toda la ropa y veréis que cuando acabe de poner toda la ropa me queda muchísimo espacio. Es alucinante. Con esto estoy fascinada. Estamos llegando a la farmacia. No sé en cuántas farmacias hacen el test de antígenos. En las farmacias San Pablo sí que lo hacen, pero no en todas. En la San Pablo Insurgentes sí lo hacen. Y ya es la segunda vez que vengo a esta farmacia. Estoy súper contenta, lo hacen rápido. Creo que tenemos que entrar a pagar en la farmacia. Nos vuelven a dar un ticket, rellenamos un formulario y ya tenemos que esperar a que nos hagan el test. Acabamos de llegar y ahora vamos a comprar el test. ¿Y para pagar el test es aquí adentro? Primero se forman y luego hacen los formas. O sea, me tengo que esperar. Ok, muchas gracias. Tengo que formarme y ahí empiezan a dar unos folletos y con eso puedo entrar y pagar. Ya nos toca a nosotros. Le voy a preguntar una cosa que tengo una duda. Hola. ¿Una sola prueba? Sí, por favor. Cobro 338 pesos. 338. Tenía una duda.
diagnóstico. ¿La prueba del test se puede comprar y hacer en casa o no? Solamente en consultorio de farmacia. Ok, muy bien, muy amable. Chao. Y ahora, una vez hemos acabado, nos volvemos a formar. Hola. ¿Qué tengo que rellenar ahorita? Para poder realizar su hoja de resultados, por favor. Ajá, muy amable. Nos dan todo un formulario para rellenar. Vamos a hacerlo juntos. El nombre completo, la edad, el celular, el código postal. Muy amable. Sí. Nos toca. Perdón, ¿eh? Ay. Ay, ¿me va a hacer mucho daño? No. Ok. Nada más tantito hacia atrás. No te me vayas a mover. Una molestia grandotota. Listo. De 15 a 20 minutos. Claro que sí. Qué rápido. Muy amable. Gracias. Ya está, ya lo tenemos. Ahora nos esperamos de 15 a 20 minutos. Entrega su resultado negativo. Ay, qué bueno. O sea que ya podemos volar. Negativo, negativo. Y ahora vamos a casita porque tenemos que rellenar un cuestionario que me parece que es bastante extenso. Pero bueno, con calma lo haremos. Acabamos de llegar a casita y vamos a hacer lo del cuestionario. Espero que no sea muy complicado. Yo recibí un email de Aeroméxico por disposición oficial del Gobierno de España. Para abordar tu vuelo es obligatorio presentar una prueba PCR, así como completar el formulario de control sanitario. Este formulario es para España, pero en otros países también es obligatorio. Vamos a empezar. Alias para el formulario, voy a poner mi nombre, me pide el número de pasaporte o DNI, datos personales, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, datos de dirección, se ha guardado en el wallet y esto es lo que deberé enseñar a la entrada de España. Está toda la información, desde antígenos, dónde vives, dónde te vas a hospedar, porque en caso de positivo pues te tienen totalmente localizado. Esta parte del cuestionario ya lo tenemos. Nos vemos mañana, os envío un besito. Ya estoy lista. Tengo aquí la mochila, la verdad, pesa bastante. Pediré el Uber y voy hacia el aeropuerto. Yo soy de las que sale con tiempo porque me da miedo encontrarme tráfico, llegar tarde, lo paso muy mal, entonces siempre llego 3 horas antes y estoy allí. Pues no sé, la mejor manera es estar comiendo y esperando que pasen las horas. Está lloviendo muchísimo y hay mucho tráfico. Suerte que he salido con tiempo. Normalmente hay 20 minutos de camino. Hoy de momento hay unos 45 minutos o así. Por eso os digo que es mejor salir con tiempo. Listo, acabo de llegar y ahora voy para el mostrador de Aeroméxico. No sé si a vosotros os gusta venir a los aeropuertos, pero a mí no me gustan nada. Todo es muy caótico y siempre hay nervios. La última vez que agarré el vuelo, el aeropuerto estaba vacío y hoy está a reventar todo. ¡Cuánta gente! Estamos en el mostrador, me acaban de pedir el pasaporte, la prueba COVID y el QR y ahora estoy esperando ya que me den el boleto del avión y ya pasar el control. Tengo ganas de ver a mi mamá, estoy súper emocionada, contenta, con ganas de llorar, de abrazarla, de wow, mucho tiempo sin estar con ella y la echo de menos. Ya tengo el boleto. Boleto. Como estoy sola, pues me gusta que me acompañéis y os voy explicando todos los pasos. Iba ya a entrar y me han parado. Esto era nuevo, no lo sabía. Tenía que rellenar un formulario. Que es de salud para salir de México. Y es pues si he tenido fiebre o alguna cosa. Y ahora lo recogen aquí. Hola. ¿Sí? ¿Podemos temperatura? Claro. Adelante. Muy amable, gracias. Ya he pasado el control, pero iba con el tripié y no me han dejado pasar la llave Allen porque dicen que es una herramienta y es peligrosa. Así que me he quedado con el tripié todo desmontado y no me dejan. Y ahora estamos en migración. La primera vez que me quise
pudiese ir a España no lo sabía y me fui para el avión y tuve que venir corriendo aquí. Para salir de México tienes que rellenar como un folleto que se queda en ellos una parte y luego cuando yo me regrese tengo la otra parte del folleto de migración y es obligatorio. Tengo ahora media horita, 3/4 hasta que digan la puerta. Ya sabéis que en los aeropuertos no hay muchos lugares para comer. Acaban de traer ahora. Voy a comer un poquito, jaja. Ay, una chapata. La verdad me apetecían unos taquitos de picadillo o alguna cosita. Es lo que hay, una chapatita. Vamos a probarla. Mirad. Un sándwich de pavo, queso, tomate y lechuga. Parezco sana, ¿eh? Y todo. Ya he acabado de comer el sándwich, la verdad estaba rico, pero unos tacos me hubieran sentado mejor. Y ahora ya me han dado la puerta, ya con ganas de subirme al avión. Ahora escribiré un mensajito a mi madre diciendo: ay mamá, estoy grabando y tengo mucho trabajo y hablamos mañana. Estamos a punto de abordar, fijaros la cola que hay. Y ya estamos aquí esperando. Estamos dentro del avión, creo que van a ser unas 10-11 horas de vuelo. Podemos, ¿no? Podemos con ello, va. Enviarme ánimo. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from. Pollo, por favor. Gracias. Pollito, pollito. Estoy contenta porque nos han traído algo de comer. A ver cómo es este pollo. Pollo con arroz. Aquí tenemos una pequeña ensaladita y aquí tenemos un postre. Vamos a probar este pollito a ver cómo está. No está muy bueno, la verdad. El pollo no está muy bueno. Me he comido la ensalada. Imaginaros cómo estoy. El bollito creo que me lo voy a dejar para más adelante, por si de aquí a un rato me entra hambre. Ay, por favor, ¿dónde estarán los tacos de bistec? Yo quiero unos tacos. Qué mala la comida de los aviones. El vuelo la verdad ha sido bastante... Uy, perdona, aún no ha parado. Es el control que acabábamos de pasar, el médico, por decirlo de alguna manera. Ha sido súper rápido, solo tenía que enseñar el QR y el test de antígenos y ya está, ha sido súper rápido. Ahora voy a buscar el metro para llegar a la estación de Atocha de Madrid. Creo que son 2 o 3 transbordos. Ay, venga, Moni, que ya queda menos. Ya estoy en la estación de Atocha. La verdad estoy reventada.
He llegado aquí, pero todos los aves estaban llenos. Me tengo que esperar 3 horas. Llego a Barcelona a las 8:30 y luego tengo 1 horita más de otro tren. O sea, voy a llegar a mi casa a las 10 de la noche. Ya han pasado las 3 horitas y media, son las 6 y ya voy a subir al AVE y son 2 horas y media hasta Barcelona. Luego quedará 1 hora más. ¡Ay! Esto de nunca acabar, de verdad. He dormido 1 horita y ya queda 1 hora y media. Estaba enseñando el paisaje que se ve, que la verdad es muy bonito. Con muchísimas ganas de llegar ya a casita y abrazar a mi madre. Os agradezco que estéis pasando este día conmigo. Gracias porque se me está haciendo mucho más corto. Mirad qué vista. ¿A que sí? Off you, I'll make it like every day is your birthday. I want to spend my life with you. Acabo de llegar a Vilasar. Huele a mar y detrás está el mar, pero haré solo un capítulo de mi pueblo, así que no os quiero enseñar nada más. Tengo una novedad, mi cuñado me iba a dejar el test de antígenos, pero al final lo lleva encima y está con mi hermana y mi sobrinito. La primera sorpresa iba a ser para mi madre, pero no, tenemos que ir primero a hacerle la sorpresa a mi hermana. Están cenando en una terracita aquí en el pueblo. Estoy súper emocionada. Son las 10 de la noche, fijaros que aún no es de noche, ¿eh? Y mi madre esperando la carta de YouTube. Pobrecita, estamos a nada, a 100 metros. Voy, estoy nerviosa. ¡Guau! ¿Qué haces aquí? ¡Qué fuerte! ¡No te conocía! ¡Hola, tía! ¿Qué haces aquí? ¡Wow! ¡Qué heavy! ¡Qué fuerte! Yo digo, me ha mirado y no he dicho nada. Tía, me pasa de conocerte, ¿eh? ¿Cómo que has venido? He vingut de Mèxic, he agafat un avió i ràpid estic aquí. Tío, por aquí, por ahí. T'estimo. Ya tengo aquí la cajita con el test. Es lo mismo que te hacen en la farmacia. Tienes como una probeta, el líquido, el palito. Aquí es donde te sale si es positivo o negativo. Vamos a ir paso por paso. Tranquila, Mónica. Encima me lo tengo que meter yo por un orificio y luego por el otro. Nunca me lo he hecho yo. Primer paso. La probeta aquí. Tiene que mantener para arriba. Y esto lo rompo. Y se tiene que poner dentro. Ahora me tengo que introducir el palo, qué incómodo, por la nariz. Vamos a ver. A ver, ay Dios mío. Oh, no sé, ¿hasta qué punto? Oh, yo creo que ya está bien. Oh. Ok, y ahora lo tenemos que introducir aquí con el líquido. Oh, unos segundos. Cerramos y se tiene que mover un poquito. Mirad qué bien preparado está R. Si sale C es negativo, si sale C y T es positivo. Entonces tengo que poner aquí 3 gotitas en la S. 1, 2 y 3. Y ahora creo que se pone todo rosa. ¿Veis que va subiendo ahora? Va subiendo, lo voy a dejar aquí. Y tengo que esperar de 15 a 20 minutos. He dado negativo, así que me voy pitando a buscar a mi madre. El cartero de YouTube iba a venir a las 6 de la tarde y son las 10:15, así que me voy corriendo y a ver cómo reacciona mi madre. Va a alucinar, no me va a reconocer. Acompañarme, va, que llegamos tarde. Hola
Hola mami, ¿cómo estás? Me ha dicho que en 3 minutos estaba delante del despacho. Vamos a escondernos. 2 mascarillas. No, no hace falta, mamá. Sí, ya me he duchado, ha ido muy bien la grabación y yo creo que quedará un buen capítulo, a ver. Claro que sí, la verdad. Hasta al llegar, cámara, escóndete para ver a mi madre las reacciones, que no nos vea. Ay, qué nervios, qué nervios. Ya se está acercando. Chica, pero ¿qué pasa? Ay, ay, ay. No, Dios mío. Mamá. Ay, ay, ay. Dios mío de mi vida, de verdad. Pero ¿cómo podéis ser tan troleros? Ay, Rosina, de verdad. Ay, pero ¿cómo es esto, por favor? Yo me le he comido lo de la carta. Ay, Dios, chica, de verdad. You got a porcelain ego, talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could.